Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, gracias a José Manuel por la presentación y gracias al Colegio de Abogados de Sevilla y a OBELEX por contar conmigo y permitirme participar en este mini congreso online tan interesante y con ponentes tan destacados sobre la materia. Creo que vamos un poco mal de tiempo. No sé si sería conveniente intentar sintetizar todavía más la exposición, pero bueno, intentaré hacerlo lo más rápido posible para no demorarme. La referencia a los gastos hipotecarios que voy a realizar va a ser siempre desde el prisma precisamente del proceso declarativo, puesto que es el que nosotros vemos en el juzgado especializado, el antiguo 10 bis de Sevilla, que ahora está integrado en el primera instancia 29. El Tribunal de Justicia ha venido haciendo referencia al control de oficio de las cláusulas abusivas. Y esta idea parece que se nos ha quedado y significa que el órgano jurisdiccional siempre tiene que analizar cualquier cláusula cuya nulidad no necesariamente se plantee. El Tribunal de Justicia nacional debe analizar cualquier cláusula que pudiera ser abusiva si el consumidor ha adoptado una actuación de inercia total cuando cuenta con mecanismos a su disposición. Concretamente, les indico, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2020 en el que señalaba el tribunal que el órgano jurisdiccional se ciñera únicamente a aquellas cláusulas cuya nulidad se ha pretendido. No se puede pretender, cuando se presenta una demanda solicitando la nulidad de ciertas cláusulas, que el órgano jurisdiccional realice una especie de investigación prospectiva para analizar todas las demás cláusulas que no han sido impugnadas en la que se pretende la nulidad de algunas cláusulas y se dice sin perjuicio de las que el órgano jurisdiccional pueda considerar igualmente la generalidad. Por tanto, en aquellos casos en los que la entidad bancaria considere que la cláusula ha sido negociada, será suficiente por sí sola para entender que la cláusula ha sido negociada y que el consumidor ha podido influir de alguna manera en su contenido. Porque sucede en la práctica que en algunas ocasiones se presentan demandas solicitando la nulidad de una cláusula concreta y se añade como expresión sin perjuicio de las que el órgano jurisdiccional pueda de oficio considerar también abusivas. Y en este extremo hay dos sentencias que son las que tienen ahí citadas. La del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2020, que señaló que el órgano jurisdiccional, cuando conoce una demanda en la que se solicita nulidad de una cláusula abusiva, no tiene la obligación de examinar de oficio e individualmente las demás cláusulas contenidas en el contrato que no hayan sido impugnadas en la demanda si no guardan relación con el objeto litigioso tal y como ha sido determinado por las partes en el marco del procedimiento. Y ya antes se había pronunciado el Tribunal Supremo sobre esta cuestión en la sentencia de 23 de enero de 2020, señalando que tanto por razones de eficacia y eficiencia de la Administración de Justicia como de la propia normativa de protección de consumidores, incluso para evitar una función de degradación de la asistencia letrada, una vez presentada una demanda de nulidad de cláusulas suelo determinadas, no se podía pretender que el órgano jurisdiccional realizara una especie de investigación prospectiva de las restantes cláusulas contenidas en el contrato a fin de determinar si también pudieran ser abusivas, sino que únicamente procedería el análisis de aquellas a las que se refiriera la demanda presentada debidamente con la asistencia letrada y en relación con la pretensión que en la misma se suscita. Hacía mención también a que, en primer lugar, antes de analizar la abusividad de la cláusula de gastos, será necesario concluir que se trata de una condición general de la contratación en los términos del artículo 1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, los criterios del carácter contractual, la predisposición, la imposición y la generalidad. Por tanto, si la entidad bancaria alega que la cláusula fue negociada, será ella la que debe acreditar ese extremo, sin que la información previa sea suficiente para considerar que existió o pudo existir la influencia del consumidor en la redacción o en el contenido de la cláusula. El siguiente requisito previo será que el demandante ostente la condición de consumidor para poder aplicar la normativa tuitiva, tanto interna como la propia directiva comunitaria. Sobre la condición de consumidor no voy a entrar porque daría para una charla de mucho más tiempo, simplemente que tengan en cuenta las dudas existentes sobre la carga de la prueba
y concretamente la Audiencia Provincial de Sevilla ha manifestado que en aquellos casos en los que la entidad bancaria alegue en su escrito de contestación que el destino del préstamo era una actividad empresarial o profesional, puesto que se trata de la afirmación de un hecho positivo, corresponde a la propia entidad bancaria acreditar ese extremo. Teniendo en cuenta esto, habría que analizar ya, si se superan estos requisitos, el control de abusividad de la cláusula de gastos. Teniendo en cuenta que la cláusula de gastos, a diferencia de la cláusula suelo, es una cláusula accesoria. Esto significa que no se someterá al control de transparencia o control de comprensibilidad real de la cláusula. Lo manifestó, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2016. En esta sentencia se pone de manifiesto que ese control de transparencia, que es determinante para aquellas cláusulas que tengan relación con el objeto del contrato, en relación con el artículo 4.2 de la directiva, no lo es en el caso de las cláusulas accesorias. Las restantes cláusulas sometidas al control de contenido únicamente se sujetarán a las exigencias de transparencia del artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Por tanto, control de incorporación del artículo 5 y el artículo 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, y superado este control no es necesario pretender ni acreditar si se informó suficientemente, si se comprendió suficientemente o cualquier otro extremo similar. Simplemente se pasa a analizar si existió o no un desequilibrio en detrimento del consumidor. Ese control de contenido, aplicando el artículo 10 bis de la Ley de Consumidores y Usuarios, o bien el artículo 82 y el artículo 89 del texto refundido, teniendo en cuenta la fecha en la que se suscribió el contrato, si es anterior o posterior a 2007. La primera sentencia que dictó el Tribunal Supremo no es la de 2015, hay una primera sentencia de 1 de junio de 2000 que se refirió a un contrato de préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda, y también hay una segunda sentencia de 2011 referida a un contrato de compraventa en la que se declaraba la abusividad de la cláusula que atribuía el pago de los tributos al comprador por entender que no se ajustaba a la normativa fiscal, hasta que finalmente llegamos a la ya conocida sentencia de 23 de diciembre de 2015. Esta sentencia, como ya saben, se dictó como consecuencia del ejercicio de una acción colectiva y concretamente en lo que se refiere a la cláusula de gastos, se refería a la cláusula de gastos contenida en algunos préstamos hipotecarios de la entidad BBVA. En esta sentencia se declara que esta cláusula es abusiva porque en lo referido a gastos registrales y gastos notariales no se atendía, se atribuían los gastos indiscriminadamente al consumidor y no se atendía a la normativa, como sucedía también en materia de tributos y como sucedía también en gastos procesales y honorarios de abogado y procurador. Se refería, por ejemplo, también a los gastos de conservación del seguro o del inmueble, indicando que en ese caso era una mención superflua porque simplemente había que estarlo dispuesto en la normativa, pero declaraba en todo caso la cláusula nula por abusiva. Este criterio se reiteró posteriormente en la sentencia 147 y 148 de 2018, de 15 de marzo, en estos casos en relación con cláusulas relativas a la entidad CaixaBank y a la entidad Banco Sabadell. Se declararon nulas nuevamente por entender que se atribuían de forma genérica e indiscriminada todos los gastos de la operación al prestatario. Y finalmente las también conocidas sentencias 46 a 49 de 2019 de 23 de enero en relación con cláusulas de gastos de distintas entidades, Liberbank, Caja Rural de Asturias, Unión de Créditos Inmobiliarios y Banif. En todos estos casos, como ya he indicado, se concluye que las cláusulas son abusivas porque generan un perjuicio para el consumidor, dado que se le impone el pago de forma indiscriminada de todas las cantidades. Y el criterio para concluir si finalmente esa cláusula genera un desequilibrio o no es analizar si la cláusula no hubiera existido, si el consumidor habría tenido que pagar o no todas esas cantidades aplicando la normativa interna, las disposiciones que existieran al respecto. Les he puesto una mención en el PowerPoint que creo que les van a ofrecer, que van a tener a su disposición, sobre la totalidad de la cláusula, la nulidad de la totalidad de la cláusula. Hay ocasiones en las que la demanda solicita la nulidad únicamente de algunos de los apartados de la cláusula. En ese caso no hay problema, se aplica el principio dispositivo. Pero sucedía en otras ocasiones que se solicitaba la nulidad de la cláusula en su totalidad y, sin embargo, el órgano jurisdiccional declaraba la nulidad parcial solo de alguno de los apartados. Ya la sentencia 147 y la 148 de 2018 manifestaron
que, estimando el recurso de casación, que esa declaración no podía ser parcial. La declaración de nulidad debía ser abusiva, debería ser íntegra, independientemente de las consecuencias de la declaración de nulidad en cuanto a la distribución de las cantidades o de los pagos que debiera hacerse. Este criterio se ha mantenido posteriormente en las sentencias 46 y 49 de 2019, de 23 de enero, y también en la reciente de 21 de septiembre de 2020, donde se vuelve a reiterar que la cláusula de gastos es un todo inescindible y que, por tanto, se declara la nulidad en su totalidad, independientemente de las consecuencias. Por tanto, también se declara nulidad, por ejemplo, de la referencia que hace la cláusula a los impuestos, aunque luego no sea una consecuencia derivada de la nulidad que el prestamista tenga que abonar el impuesto. Pueden preguntar, o qué pasará, por ejemplo, en el caso de las escrituras de novación. Sobre esta materia se ha pronunciado también el Tribunal Supremo en la sentencia, primeramente, de 12 de noviembre de 2019. En esta sentencia se señalaba que la modificación de una escritura de préstamo hipotecario podía incluso ser consecuencia de un error de la entidad bancaria y que, por tanto, atribuir indiscriminadamente los gastos de esa innovación o de esa modificación al prestatario carecía de soporte normativo. Y también la sentencia de 28 de mayo de 2019 señalaba igualmente que la cláusula sería totalmente abusiva, puesto que atribuía indiscriminadamente todos los gastos derivados de la ampliación del préstamo al prestatario. ¿Qué podrá suceder en otro tipo de contratos? Por ejemplo, en los contratos de compraventa con subrogación. Sobre este tema se ha pronunciado también el Tribunal Supremo recientemente en dos sentencias de 15 y 17 de junio de 2020. En la sentencia de 15 de junio de 2020, el Tribunal Supremo ha confirmado el criterio de la Audiencia Provincial que había desestimado la demanda por falta de legitimación pasiva, porque afirma que el objeto litigioso, en este caso, no era referido al contrato de préstamo hipotecario que la entidad había suscrito, sino que formaba parte del contrato de compraventa con pacto de subrogación en el que la entidad no había intervenido. Es cierto que es un supuesto en el que la entidad no era parte, no había firmado la escritura de compraventa con subrogación. También sucede lo mismo en la segunda, en la de 17 de junio de 2020. La entidad no había firmado el contrato de compraventa con subrogación. Y en ambos casos reitera que una cosa es la legitimación activa que corresponde y que ostenta el consumidor, que puede reclamar la nulidad de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario en el que ha quedado subrogada, y otra cosa distinta es que pudiera tener el banco legitimación pasiva a efectos de reclamarle en relación con cláusulas que forman parte del contrato de compraventa con subrogación en el que no ha sido parte. Bueno, me preguntarán, ¿qué pasará entonces si es un supuesto en el que la entidad bancaria sí ha firmado la escritura, sí ha comparecido y ha firmado la escritura de compraventa con subrogación? También se refiere a este supuesto la sentencia, la primera de ellas, de 15 de junio de 2020. Señala que sería irrelevante a estos efectos que la entidad bancaria hubiera intervenido en la firma, puesto que esta intervención se realiza únicamente a los efectos de prestar consentimiento liberatorio de acuerdo con el artículo 1205 del Código Civil. Pero, en cuanto no quede acreditado que esa intervención va más allá de esa finalidad liberatoria, debe concluirse que es ajena al contrato que se ha suscrito. Cabría una tercera posibilidad, los supuestos que también existen en los que el contrato de compraventa con subrogación incorpora también una novación. Hay una referencia obiter dicta en la sentencia de 15 de junio de 2020 en la que el Tribunal Supremo señala, bueno, si en el contrato de compraventa con subrogación además se produce alguna modificación del préstamo hipotecario porque se amplía el capital, porque se modifique el plazo de amortización o cualquier otra condición financiera, en ese caso sí podría entrar a analizarse la eventual abusividad de la cláusula que atribuye indiscriminadamente los gastos de la subrogación y de la novación en la que sí interviene la entidad bancaria. Se remite a una sentencia de 16 de octubre de 2019 en la que se declaró la nulidad de la cláusula de gastos contenida en una escritura de compraventa con subrogación y novación y se condenaba al banco al pago de la mitad de los gastos notariales, los gastos registrales de la ampliación y la mitad de los gastos de gestoría. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que en ese caso concreto la cláusula de gastos hacía referencia específica a la escritura de préstamo hipotecario. Se ven muchas escrituras en las que
La primera parte, referida a la compraventa con subrogación, contiene su cláusula de gastos, que se refiere a la operación de compraventa, y luego la novación contiene también su propia cláusula de gastos referida a esta última. Por tanto, no sería nula la primera de ellas por falta de legitimación, sí lo sería la segunda. La duda, por tanto, mayor se plantea en las escrituras de compraventa con subrogación y novación, en las que solo se contiene la primera de las cláusulas de gastos, que se refiere exclusivamente a la operación de compraventa. Hay excepciones que se suelen plantear por las entidades bancarias una vez que se declara o se pretende la declaración de nulidad de la cláusula. Ya conocemos, es habitual o suele suceder que se alegue falta de legitimación activa porque no presenten la demanda a todos los prestatarios. Entiendo que esta es una cuestión ya claramente superada conforme al criterio de solidaridad, no es necesaria esa intervención. Lo mismo sucedería en el caso de los fiadores, aunque pudieran tener interés legítimo, no sería necesaria su intervención para constituir válidamente la relación jurídico-procesal. Incluso yendo más allá, se podría considerar que no tendrían legitimación activa en cuanto a la acción de restitución de cantidades, salvo que hubieran participado en el pago de algunas de ellas. También se alega en algunas ocasiones por la entidad bancaria la falta del disconsorcio pasivo necesario. Entiendo que también esta cuestión está resuelta. El Tribunal Supremo ya ha manifestado que la restitución de cantidades derivada de la nulidad se aproxima o se asemeja al enriquecimiento injusto. El banco se habría enriquecido indebidamente al ahorrarse unas cantidades que por disposición normativa le corresponderían al aplicar una cláusula que ha sido declarada nula que desplazaba esos pagos al consumidor. Y también, conforme a la regla del pago de lo indebido, efectivamente el consumidor hizo pagos indebidos y aunque no hubieran sido la entidad bancaria se ahorró esas cantidades y por tanto ostenta legitimación pasiva en relación con la acción de restitución. Suele ser habitual también que se plantee la excepción relativa a la cuantía. Entiendo que en este caso sería importante hacer una distinción entre la cuantía entendida como una excepción procesal relacionada con el tipo de procedimiento que corresponde seguir y la cuantía en cuanto interesa a las partes como elemento o criterio determinante de la determinación de las costas. A la hora de fijar el tipo de procedimiento a seguir, hay dos reglas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El procedimiento puede quedar determinado por la materia o por la cuantía. Será la materia o será la cuantía la que determine si deben seguirse los trámites del juicio ordinario o del juicio verbal. Si se plantea la excepción relativa a la cuantía como excepción procesal referida al tipo de procedimiento a seguir, habrá que resolverlo en la audiencia previa como excepción procesal. En este tipo de procedimientos, el juicio ordinario se sigue por razón de la materia, porque la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que se seguirán por juicio ordinario los procedimientos en los que se ejerciten acciones derivadas de las condiciones generales de la contratación. Por tanto, no hay que aplicar las reglas de determinación de la cuantía. El apartado tercero del artículo 248 señala que las reglas de determinación del procedimiento por razón de la materia se aplicarán siempre con carácter preferente a las reglas de determinación del procedimiento por razón de la cuantía. Por tanto, el procedimiento queda determinado por la materia. No hay que hacer referencia alguna a la cuantía como elemento determinante del tipo de procedimiento a seguir. Cuestión distinta es que se pretenda que se concrete la cuantía a efectos de saber cuál va a ser la base minutable para las costas. La Audiencia Provincial de Sevilla ya ha señalado que esto no es una cuestión que haya que resolver en la audiencia previa porque no es una excepción procesal. Será una cuestión que habrá que resolver en el momento en el que se proceda a la tasación de las costas, cuando se planteen dudas, si se plantean, sobre cuál va a ser la base minutable para esa tasación. E incluso ha señalado la Audiencia Provincial de Sevilla que el hecho de que la parte demandante haya pretendido al presentar la demanda que el procedimiento sea de cuantía determinada o incluso que se haya señalado así al principio del procedimiento, no vincula para los incidentes posteriores que puedan desarrollarse durante la tramitación del procedimiento. Por tanto, habrá que distinguir estos dos elementos, incluso una tercera posibilidad, que será aquel supuesto en el que la parte demandada entienda que hay un defecto en el modo de proponer la demanda porque no se ha concretado la cuantía, pero en este caso a los efectos de la aplicación del artículo 219, que únicamente admite la reserva de liquidación para supuestos excepcionales y que, por tanto, no sería admisible en el caso, por ejemplo, de las cláusulas de gastos. Se ha planteado en algunas ocasiones la excepción relativa a la cancelación del préstamo. Ya hay una sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2019 sobre esta materia. Ya sabemos que el interés legítimo de la parte subsiste cuando se trate de cláusulas que
hayan o puedan producir efectos restitutorios, de forma que el hecho de que el préstamo haya sido cancelado no afectará al posible éxito de la pretensión. Y también se puede alegar en algunos casos la caducidad de la acción. En estos casos ya sabemos también que la acción de nulidad es imprescriptible de conformidad con el artículo 19 en el apartado cuarto de la Ley de Condiciones Generales. ¿Qué pasa entonces con la prescripción? La prescripción de la acción de restitución de cantidades. Inicialmente se venía considerando que esta acción era una consecuencia derivada inherente de la declaración de nulidad y por tanto no se entraba a analizar esta cuestión. Pero desde el momento en el que se ha empezado a valorar que las acciones se pueden ejercitar separadamente, que de hecho en muchas ocasiones se solicita únicamente la declaración de nulidad y se reserva la restitución de cantidades para un momento posterior, se puso de manifiesto que al ser acciones extinguibles, cada una debía quedar sometida a su propia regla. Por tanto, la acción de nulidad será imprescriptible, la acción de restitución de cantidad no lo es. La acción de restitución de cantidad está sujeta a un límite temporal. Al no haber previsión expresa, se debe aplicar la regla general del artículo 1964. Problema: inicio del cómputo. El artículo 1969 del Código Civil establece que el cómputo debe efectuarse desde el momento en el que pudieran ejercitarse las acciones. Se han dictado sendas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 y de 16 de julio de 2020. En estas sentencias se analiza esta cuestión y se parte de considerar que no es contraria a la normativa comunitaria que el ordenamiento jurídico interno, tras reconocer la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, fije un plazo de prescripción para la acción de restitución de cantidades. Pero matiza, ese plazo debe ser similar al de las acciones que se puedan ejercitar como consecuencia del ordenamiento jurídico interno y no deben en ningún caso impedir o hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos derivados de la normativa comunitaria. En la primera de esas sentencias se plantea la cuestión en relación con el cómputo desde la fecha de cancelación del préstamo. En la segunda, que es la que se dicta como consecuencia de las cuestiones prejudiciales que plantean los órganos jurisdiccionales españoles, se plantea el cómputo desde la fecha de la firma del contrato. En ambos casos, tanto del cómputo desde la fecha de cancelación como desde el cómputo de la fecha de la firma del contrato, entiende el Tribunal de Justicia que hay que tener en cuenta que cabe la posibilidad de que transcurrido ese plazo el consumidor no hubiera sabido que la cláusula era abusiva o que no hubiera conocido el alcance de los derechos que la directiva les ofrecía. Con esta interpretación del Tribunal de Justicia tenemos un problema importante porque las audiencias provinciales siguen criterios muy dispares y el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado lo que sería necesario por razones de seguridad jurídica. Hay tres criterios fundamentales seguidos por las audiencias. Quienes entienden que debe computarse desde la declaración de nulidad, quienes entienden que deben computarse desde la fecha de pago de las facturas y quienes entienden que debe computarse desde que se dictaron las sentencias del Tribunal Supremo. Los que entienden que el cómputo debe realizarse desde la declaración de nulidad defienden que es a partir de ese momento cuando puede ejercitarse la acción de restitución de cantidad y porque si no se hiciera de esa manera, al final se estaría sometiendo a prescripción prácticamente la propia acción de nulidad y por tanto perdería su efectividad y sería contrario a derecho comunitario. Sus detractores consideran que el problema es que no siempre hará falta una declaración de nulidad previa para ejercitar la acción de restitución de cantidades. Otro criterio es que el cómputo se realice desde la fecha de pago de las facturas. ¿Por qué? Porque se entiende que en el momento en el que se pagan las facturas, la cláusula ya ha desplegado todos sus efectos y el consumidor ha podido conocer cuál ha sido la consecuencia económica concreta de la misma y que además el plazo de prescripción legalmente previsto es suficiente y existe la posibilidad de interrumpirlo. ¿Qué defienden sus detractores? Que puede casar difícilmente este criterio con el de efectividad del derecho comunitario. ¿Por qué? Porque muchas de estas facturas correspondientes a hipotecas antiguas se abonaron en un momento en el que probablemente el consumidor no conocía que esas cláusulas pudieran ser abusivas y que tenía derecho a reclamar la restitución de cantidades. Por ese motivo, tal vez, está esta tercera línea, la de considerar que habría que atender a un criterio relativamente objetivo en el que ya se considera que el consumidor sí pudo tener conocimiento, que sería cuando se dictara la sentencia del Tribunal Supremo determinando o declarando la nulidad.
Los detractores consideran que, sin embargo, debe tenerse en cuenta que esto es una sentencia, no es una ley, por tanto los consumidores no tienen la obligación de conocerlo y que además la sentencia, si se aplica el criterio de la sentencia de 2015, no fue declarativa, no determinó las consecuencias concretas y que entonces, en su caso, habría que estar a las sentencias de enero de 2019. Les he puesto aquí un cuadro para que tengan a su disposición en el que tienen algunas audiencias que he podido revisar con los criterios de cada una de ellas. Ya ven que está bastante dividido. Por tanto, tengan en cuenta aquellos que trabajan con o en ámbitos en los que se aplica el criterio del pago de las facturas, que ha habido una reforma del plazo de prescripción, que ha sido interpretado por el Tribunal Supremo en sentencia de enero de 2020 y que además se ha visto suspendido durante el periodo de estado de alarma. ¿Qué significa? Que en aquellos casos en los que la acción hubiera nacido desde o entre el periodo de 7 de octubre de 2005 a 7 de octubre de 2015, en principio la prescripción se habría producido ya, se habría producido el 7 de octubre de 2020, pero al haberse suspendido el periodo durante el estado de alarma, tienen unos días más y por tanto tienen concretamente hasta el 28 de diciembre de 2020 para presentar la correspondiente demanda o para interrumpir la prescripción. ¿Cuáles son las consecuencias de la declaración de nulidad? Ya sabemos que es la expulsión del contrato sin que produzca efecto ni sea vinculante para el consumidor. En un principio, en la sentencia de 2015, el Tribunal Supremo no se pronunció sobre cuáles eran las consecuencias restitutorias. Luego, en las de 2018, simplemente manifestó que serían los tribunales los que en cada caso concreto distribuirían los gastos que correspondieran a cada uno, hasta que finalmente ya en la sentencia de diciembre de 2018 y las de enero de 2019 señaló que aunque no se ajustara totalmente al artículo 1303 del Código Civil, conforme a la exigencia de la directiva de esa restitución a la situación de hecho y de derecho, si no hubiera existido la cláusula, es claro que la entidad tenía que abonar aquellas cantidades que le hubieran correspondido si la cláusula no hubiera existido. Por tanto, en definitiva, se trata de una remisión a cuál fuera la norma aplicable en el momento de la firma. Incluso ha señalado el Tribunal Supremo en varias ocasiones que, aunque se modificara esa distribución de gastos, como sucedió en efecto con la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, esta modificación no sería aplicable a los contratos anteriores, puesto que no tenía carácter retroactivo. Nos encontramos ahora con la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020, que también ha manifestado que la inexistencia de la cláusula sí que justifica el defecto de acuerdo entre las partes, que se apliquen las disposiciones de derecho nacional que atribuyeran los gastos a una u otra parte, bien de constitución o bien de cancelación de la hipoteca. Debemos tener en cuenta, por tanto, cuál fuera la norma aplicable en la fecha de la firma del contrato y también la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, como sabemos, complementa el ordenamiento jurídico y el propio Tribunal de Justicia ha señalado que no es contrario a la directiva que los órganos jurisdiccionales nacionales superiores, en este caso el Tribunal Supremo, fijen criterios a los órganos inferiores a efectos de determinar la abusividad de las cláusulas. He puesto aquí, antes de entrar a analizar cada una de las consecuencias concretas, que por favor tengan en cuenta siempre fundamental la presentación de las facturas para poder reclamar la restitución de esas cantidades, no solo por la cuestión relativa a la carga de la prueba, sino también en relación con el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento. Por tanto, gastos registrales, tenemos una norma y tenemos la interpretación que ha hecho el Tribunal de la norma, que resultaría, por tanto, aplicable, así como la interpretación que hace de la misma el Tribunal Supremo en las sentencias de 23 de enero y que también ha ratificado después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la primera de ellas en sentencia de 24 de julio de 2020. Gastos de matriz por mitad, gastos de modificación igualmente, gastos de cancelación por parte del prestatario, copias en beneficio de cada uno, por tanto, si no se acredita, como considera la Audiencia Provincial de Sevilla, también por mitad. En el caso del impuesto, tenemos una referencia clara del Tribunal Supremo a la remisión de la normativa fiscal, así como también a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en este caso de la Sala Tercera y del Tribunal Constitucional. En este caso, ya saben que el Tribunal de la sentencia del Tribunal de Justicia. En cuanto a la gestoría, tenemos únicamente el artículo 40 del Real Decreto Ley 6/2000. En este solamente se indica que deberá ser designado de mutuo acuerdo.
En estos supuestos de designación de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020 se ha dictado una sentencia recientemente, el 26 de octubre de 2020, la 555, en la que el Tribunal Supremo ha señalado que, teniendo en cuenta que no existía una norma expresa sobre la materia, efectivamente corresponderá a la entidad bancaria el pago de las cantidades. Este criterio se ha mantenido en varias ocasiones que se han dictado después de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio. Tenemos una sentencia, la que ya le he citado, de 24 de julio, también de 14 de septiembre, relativa al impuesto. El 21 de septiembre se dictaron otras 3 sentencias relativas al impuesto. El 15 de octubre se dictó otra sentencia en relación al impuesto y a los gastos notariales. Y finalmente, el 26 de octubre, además de la que ya les he citado, que se refería a impuesto y a registro y gestoría, se dictó otra relativa al impuesto y al registro. Por tanto, tenemos todos estos, nos falta la tasación. En el caso de la tasación, tampoco hay una norma que haya atribuido expresamente el gasto a una de las partes. Tenemos la regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley Reguladora del Mercado Hipotecario. El Tribunal Supremo no se ha pronunciado hasta ahora sobre la tasación. Y existen posiciones discordantes también en el ámbito de las audiencias. Algunas consideran, como las que tienen ahí indicadas, que corresponderá al prestatario, por ser un gasto precontractual y ser el prestatario el máximo interesado. Otras entienden que corresponderá al prestamista, puesto que la determinación del valor de tasación es fundamental para que el propio prestamista decida si desea conceder o no el préstamo, y puesto que no se acredita normalmente, pese a lo que establece la ley, que se ofreciera al prestatario la posibilidad de entregar su propia tasación, y en definitiva porque no hay previsión legal, y otras que optan por distribuirlo por mitad por considerar que beneficia a ambas. Teniendo en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Supremo que se ha dictado el 26 de octubre en relación con la gestoría, ese mismo criterio, entiendo, podría ser aplicable directamente a los gastos de tasación. En cuanto a los intereses legales, también parece ya claro el criterio del Tribunal Supremo. La sentencia de 19 de diciembre de 2018 se remite a la aplicación analógica del artículo 1896 y entiende que los intereses deberán abonarse desde que se produjo el beneficio indebido, y se ha reiterado posteriormente en sentencia de 23 de enero de 2019 que el pago de los intereses debe realizarse desde la fecha del pago de las facturas. Nos queda, pues, finalmente la cuestión relativa a las costas. Ya conocemos las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los supuestos de estimación parcial, la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo para intentar matizar esa estimación parcial, entendiendo que cabría en ciertos supuestos, cuando no haya gran diferencia entre lo solicitado y lo que se concede, una estimación sustancial que conllevaría también la condena en costas, pero nos encontramos con la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020 que se ha pronunciado sobre este artículo en concreto. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha manifestado que el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil puede dar lugar a que no se impongan las costas al profesional, a pesar de haber estimado la declaración de nulidad de la cláusula, si se estima parcialmente la acción de restitución de cantidades. Y entiende que habrá que analizar si es compatible con el principio de efectividad el hecho de hacer recaer sobre el consumidor las costas de un litigio en el que la declaración de nulidad de la cláusula sí se ha estimado, aunque luego, sin embargo, no se haya estimado en lo que se refiere a la distribución de las cantidades. Por tanto, considera que no cabe condicionar el resultado o la distribución de las costas en función únicamente de las cantidades que se hayan reconocido. También hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo del 6 de octubre de 2020 para los supuestos en los que se pretendiera condenar por la existencia de dudas de derecho. Señala que en aquellos casos en los que el consumidor haya vencido en el litigio y se le hayan impuesto las costas por existir dudas de derecho, se produciría un efecto disuasorio inverso que no sería admisible. ¿Qué puede suceder? Si se trata de una demanda en la que se ejercita y se pretende la nulidad de varias cláusulas, no solo la de gastos, y alguna de esas cláusulas finalmente no es declarada nula, ahí entiendo que no habrá ningún problema en la estimación parcial con la aplicación del apartado segundo del 394.
El principal problema se producirá, por tanto, en aquellos casos en los que la única cláusula cuya nulidad se pretende en la demanda sea la cláusula de gastos. Posibles soluciones: optar por una estimación sustancial con condena en costas, entender que hay una estimación parcial, pero en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea debería proceder la condena en costas, o bien continuar considerando que se trata de una estimación parcial sin condena en costas porque hay gran diferencia entre lo que se solicita y lo que finalmente se ha concedido. Es interesante la reflexión que hace sobre esta cuestión la Audiencia Provincial de Barcelona en una sentencia de octubre de 2020, porque entiende que el Tribunal de Justicia, al analizar el artículo 394, no ha tenido en cuenta todos los factores, porque, por ejemplo, no ha tenido en cuenta esa interpretación que hace el Tribunal Supremo sobre la posibilidad de la estimación sustancial. Entiende la Audiencia Provincial de Barcelona que aplicar este criterio del Tribunal de Justicia de forma indiscriminada podía dar lugar a situaciones cuasi absurdas. Si se aplicara el criterio de la condena en costas independientemente de la reclamación que se efectúe en la demanda y aunque, según señala la Audiencia de Barcelona, se efectuaran pretensiones infundadas, podría llevar incluso a la entidad bancaria a preferir allanarse a la nulidad y a la restitución de la cantidad correspondiente al impuesto porque le resultara más beneficioso económicamente que pagar posteriormente las costas que pudieran ser superiores. También señala la Audiencia Provincial de Barcelona que el problema de si seguir sistemáticamente e indiscriminadamente el criterio de la condena en costas por una nulidad de una cláusula no permitiría distinguir los supuestos en los que existen pretensiones claramente infundadas, de forma que el procedimiento se convertiría en un objeto en sí mismo. Y el único elemento fundamental, el último objetivo fundamental, serían las costas, porque suele suceder en este tipo de procedimientos que el importe al que se condena muchas veces es claramente inferior al importe al que luego se pretende obtener en lo que se refiere a las costas. Y el procedimiento nunca puede convertirse en un objeto, en una finalidad en sí misma. Por tanto, la Audiencia Provincial de Barcelona lo que propone es ampliar el criterio de la estimación sustancial, ensanchar esa interpretación lo máximo posible, pero continuar entendiendo que en aquellos casos en los que hay una estimación parcial, porque la diferencia entre lo solicitado y lo finalmente reconocido es sustancial o es importante, no cabría la condena en costas. Hay otras audiencias que entienden que en todo caso debe proceder la condena en costas a la entidad conforme al criterio del Tribunal de Justicia. Recientemente, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Sevilla ha entendido, en el caso en el que se reclamaba la unidad de cláusula de gastos y se reclamaba concretamente también el impuesto, al haberse rechazado el importe correspondiente al impuesto, entendía que aquí la resolución no descansaba únicamente en la distribución de cantidades, sino que el concepto del impuesto no debía ser reclamado. Es cierto que a la hora de resolver sobre las costas la casuística es importante y habrá que estar a cada supuesto concreto. No será lo mismo una demanda en la que, por ejemplo, se haya producido una modificación del suplico antes de la contestación o se haya producido un desistimiento parcial unilateral, supuestos en los que a lo mejor se ha producido un desistimiento unilateral bilateral y la entidad lo haya aceptado, casos en los que haya habido un allanamiento parcial por parte de la entidad sin reclamación previa o una reclamación previa no idéntica, pero en todo caso habrá que estar, como ya digo, a cada supuesto concreto, porque sí es cierto que llega a un punto en el que si hay una jurisprudencia reiterada en cuestiones que ya parecen claras, como por ejemplo que el impuesto corresponde al prestatario, no tiene sentido continuar manteniendo esta pretensión hasta el final con la tranquilidad de que en todo caso va a haber condena en costas y que además probablemente esto sirva de base para fijar posteriormente la determinación de la cuantía de las costas procesales. Por tanto, el tema de las costas yo creo que tendrá todavía bastante recorrido, no tanto el tema de la distribución de cantidades, que parece que ya va quedando bastante claro una vez que se ha resuelto la cuestión de la gestoría y la tasación siguiendo ese criterio. Supongo que va a quedar también claramente determinada con posterioridad, por tanto, el tema de las costas y el tema de la acción de restitución de cantidades en lo que se refiere a la prescripción parecen ser las únicas cuestiones que quedan pendientes de resolver y que pudieran ser verdaderamente relevantes. Y bueno, yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, estoy a su disposición.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver, recogiendo algunas, la verdad es que la mayoría de las preguntas que han venido haciendo los compañeros la ha ido aclarando sus señorías con absoluta claridad, con lo cual solo quedan algunos puntos. Por ejemplo, en la cuestión del días a quo, si bien es cierto que nos ha establecido un elenco sobre el que se pronuncian las audiencias provinciales, pero no nos ha quedado claro el criterio de su señoría, porque claro, es importante saber, porque el juzgado competente para nosotros es Sevilla, el 29, y usted es la titular. Entonces, ¿cuál es realmente el criterio que tiene con respecto al días a quo? Porque la verdad es que es un tema bastante discutible y hay mucha división en las audiencias provinciales. Sí, por eso he hecho el cuadro precisamente para que vieran la gran diferencia que hay y que la diferencia lo cambia todo a efectos de conseguir que se estime o no la acción de restitución según se aplica un criterio o el otro. Mientras no haya un pronunciamiento claro del Tribunal Supremo sobre la cuestión, sí, teniendo en cuenta que yo soy magistrada de refuerzo, la titular es Reyes Vila Pariente del 29, la Audiencia Provincial de Sevilla no lo ha dicho expresamente, pero sí lo ha dejado caer ya en varias resoluciones y por eso es el criterio que por lo menos en el 10 bis estamos siguiendo y es considerar que el cómputo debe realizarse desde la declaración de nulidad. Bien, había apuntado ahí que la sección quinta tenía esa línea de la sección quinta de Sevilla, efectivamente. Sí. Otra cosa importante que quería preguntar es sobre el tema de del hecho de, al principio ha empezado con el control de oficio y efectivamente es un tema también resuelto porque claro, si no sería evidentemente dejar en manos de su señoría porque estudie la hipoteca y que decida qué es lo que es nulo. Pero claro, también es verdad que con los vaivenes que ha tenido el Supremo de sacar y meter ciertos conceptos, por ejemplo, hay muchas demandas que con el tema de la demora que lleva la tramitación de los procedimientos, pues se han interpuesto sin incorporar, por ejemplo, la comisión de apertura. Entonces, el hecho de que se haya interpuesto una demanda no incorporando la nulidad de algunas cláusulas abusivas, entiende que se podría dejar para otro procedimiento posterior, otro procedimiento donde se inicia la acción con base en la nulidad de una cláusula que en su día, en la acción que se ejerció por los gastos, pues no se emprendió. Evidentemente ahí está el artículo 400 de la ley, pero ese es un tema complicado. Depende de varios supuestos. En principio tienen el mecanismo de la ampliación de la demanda. Si se ha presentado una demanda sobre cláusulas concretas y posteriormente quieren ampliarla en algún otro término, tienen el margen previsto por la ley para poder ampliarla. Si por lo que sea se le ha pasado el plazo para la ampliación de la demanda, entonces obviamente no le queda otro mecanismo que presentar una demanda nueva. El Tribunal Supremo ya se pronunció sobre esa posibilidad. En un principio se podrían presentar tantas demandas como cláusulas hubiera, siempre con la cuestión que nosotros por lo menos planteamos de que si se han planteado de forma sucesiva o muy cercana en el tiempo, siempre si se puede, se van a intentar acumular por razones de economía procesal. No tiene sentido estar tramitando 4 procedimientos distintos sobre 4 cláusulas cuando se contienen en la misma escritura y se refieren a las mismas partes, porque es saturar el órgano jurisdiccional innecesariamente. Y luego ya se planteará si esa separación del procedimiento en tantas demandas como cláusulas se pretendía declarar nulas, se ha hecho simplemente por razones de esperar a un criterio jurisprudencial fijo, por ejemplo, que puede suceder, o que haya indicios claros de que se ha hecho con una mera finalidad de duplicar costas procesales, que sería ya otra cuestión que podría dar lugar a apreciar mala fe o alguna otra salida alternativa. Bien, hay una serie de preguntas, pero la verdad es que las preguntas que me han hecho aquí los compañeros han hecho una pregunta que no sé si es adecuada en este caso, que es el criterio que tiene el ICA sobre el tema de las costas, de la impugnación de costas por el tema de la cuantía. Yo creo que en la ponencia ya más o menos le ha ido perfilando el hecho de que por razón de la materia no se establezca una cuantía de la demanda, no quiere decir que a la hora de tasar las costas no se tenga en cuenta la discusión económica en el pleito, por así decirlo. He creído entender eso, ¿no? Sí. Claro, por lo cual en el momento posterior se vería a cuánto ascienden los gastos, por ejemplo, reintegrables y sobre esa base se sacan las costas. Yo entiendo que por ahora ese es el criterio que está siguiendo la letrada de la Administración de Justicia, porque la base minutable se sigue como criterio orientador, yo creo, el criterio del Colegio de Abogados, que aún así no es vinculante, también lo sabemos,
pero el propio criterio del Colegio de Abogados, creo recordar que establece que en este tipo de cláusula de condiciones generales la cuantía será indeterminada si no era posible concretar el valor económico de la cláusula, pero si era posible determinarlo, esta será la base minutable a efecto de las costas. Por tanto, en los supuestos como cláusula de gastos, en lo que parece que si es posible la determinación, la base minutable supongo que será la cuantía concreta reclamada. Yo normalmente creo que el criterio, por lo menos en el tema de la cuantía de la demanda, yo suelo poner que como la ley, además de enjuiciamiento civil, establece que si fuera posible, aunque sea de forma aproximada, pues se establece un criterio de costa de forma aproximada, que evidentemente, como luego se va a ajustar en función de los conceptos que entren o salgan, aunque cada vez lo tenemos más claro, pero se puede también poner en esa cuantía la aproximación que establece la ley de enjuiciamiento civil, que es al menos de forma aproximada. Bueno, yo supongo que sí, como ya le digo, como eso es una cuestión que no va a determinar el tipo de procedimiento, luego Ya, simplemente se valorará y se tendrá en cuenta en el momento de tasación si la hay. Porque también le digo lo que yo decía, si se pide la nulidad de varias cláusulas, muchas ocasiones al final no hay condena en costas igualmente. Claro, bueno, sí, sí. Pues en principio no hay preguntas, vamos, todas las que estaban aquí ya se han ido solventando, porque la verdad es que ha sido una ponencia bastante prolija y muy detallista sobre todos los puntos necesarios y además creo yo que es una guía para cómo hay que plantear una demanda en esta materia. Bueno, no sé, yo espero que les sirva, por lo menos actualización jurisprudencial ya tiene a su disposición porque está más o menos revisada. Bueno, pues muchas gracias.